Y hoy les traigo el video semanal que hacemos de la Bundesliga en Europa, Champions, Europa League y la Conference League. Así que no me enrollo más, pongamos el intro y comenzamos con este video. Y como dice el título, la miniatura de la descripción y básicamente todo lo que hay en este video, toca hacer el video semanal hablando de lo que le fue a los equipos de la Bundesliga en Europa. En esta, la semana 4 de Champions y la semana 3 de Europa y Conference League. Hay 7 partidos que tenemos que analizar. Afortunadamente, con el que vamos a arrancar no va a ser tanto tiempo. De hecho, voy a intentar que no sea tan largo, pero ya saben cómo es esto. Siempre digo que va a ser muy corto el video y al final dura más de 2 horas. Y arrancamos con el primer partido, que fue el Napoli contra el Eintracht Frankfurt. El equipo de Dino Topmöller iba a una misión complicada porque estaba enfrentando al que en este momento es el líder de la Serie A, en un partido que se les iba a complicar muchísimo, pero creo que más allá de ser un partido que quedó en 0-0 y que obviamente por el marcador dirás, ay, qué flojera, qué aburrido estuvo el partido, más bien creo que fue un pésimo partido para los delanteros, pero fue un muy buen partido para los defensas. Lo que fue la línea defensiva del Napoli y la línea defensiva del Frankfurt, los dos hicieron un gran partidazo. La verdad es que si el marcador quedó 0-0, fue más por ellos que por los delanteros que fallaron o no tuvieron ocasiones claras para poder marcar. Del lado del Frankfurt me sorprende mucho que Dino Topmöller haya mantenido una línea de 5 o haya jugado con muchísima más posesión defensiva que intentar atacar como lo venía haciendo en anteriores partidos. Creo que tras lo visto en partidos como contra el Liverpool, puede ser que a partir de ahí entendió Dino Topmöller que no todos los partidos tienen que jugarse a la ofensiva. También tienes que mantener modelos más defensivos, tienes que mantener ideas un poquito más echadas hacia atrás, pero también sí caer en el juego ratonero, ¿no? De Atlético de Madrid. Pero ahí buscando la manera en la que uno pueda tener más posesión, más control, más posesión de la pelota sin tener que caer en este juego ratonero. En el caso del Eintracht Frankfurt, con esta línea de 5, donde más que nada Natalie Brown, donde Robin Koch, que de hecho fue el MVP del partido, donde Collins, donde Zetterer, que estuvo muy bien en portería, hicieron el trabajo que se necesitaba para que justamente no se rompiera el cero. Del lado del Napoli, pues obviamente tienes a Di Lorenzo, a Rachmani, tienes a Buongiorno, a Gutiérrez, que estuvieron haciendo un excelente partido. De hecho, fueron justamente los que le salvan las papas en algunas ocasiones al Napoli, pero más allá de esto no hubo realmente muchas interacciones, más bien fue un juego muy defensivo. En cuanto a la delantera no hubo nada más que comentar, creo que los más destacados fueron Elmas de parte del Napoli y Burka de parte del Frankfurt, pero de ahí en más un 0-0 que a pesar de que el Napoli tuvo gran parte de la posesión y control de la pelota, no le pudo hacer daño a un Frankfurt que tranquilamente se va con un punto a casa, pero que al menos pudo sumar en una cancha tan difícil como fue la del Napoli. Y ahora vámonos con el segundo partido de la noche, el que fue para mí junto con el Liverpool-Madrid fueron los dos mejores partidos de la jornada de Champions. El Paris Saint-Germain recibía al Bayern Múnich en un partido que venía calientito porque ambos venían como líderes de sus ligas, ambos venían con una racha perfecta de partidos y obviamente venían con puntaje perfecto en este torneo, por lo que iba a ser bastante interesante ver quién de los dos iba a sacar la victoria en este partido. Y obviamente aquí fue un masterclass de parte de Vincent Kompany, que si bien es cierto a muchos, creo que también me puedo decir que a mí me sorprendió también el hecho de cómo se le plantaron justamente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Me gustó muchísimo las transiciones ofensivas que manejaban este fútbol de presión alta y donde también cuidaban la línea defensiva, no nada más es aventar a los defensas a lo loco, sino que supieron contener al equipo del Paris Saint-Germain, más cuando viene la situación de la tarjeta roja de Luis Díaz, que para muchos es roja, para muchos es amarilla. Es un tema muy polémico desde donde lo ves. Si lo ves por la pura falta táctica, para mí es una tarjeta amarilla. Más bien creo que la roja se saca porque Hakimi sale lesionado. Es la razón real por la cual se le saca la roja a Díaz. Porque si realmente no le hubiera pasado nada, esto no tenía que pasar de una tarjeta amarilla. Pero aún así Luis Díaz logró contribuir con un par de goles que justamente los marca en los primeros minutos del partido. De hecho el primer gol cae como a los 4 o 5 minutos. Y a partir de ahí la posesión del Bayern fue absoluta. El primer tiempo fue completa y únicamente del Bayern Múnich. No hubo nada de juego del Paris Saint-Germain, no hubo ninguna jugada ofensiva del Paris Saint-Germain. Todo lo jugó y lo manejó y lo controló el Bayern de Vincent Kompany. El partido estuvo muy bien trabajado hasta la expulsión, aún así se notó que estaban muy bien trabajados y en el segundo tiempo el Paris Saint-Germain atacó
atacó, marcó un gol con João Neves, que fue como lo más que pudieron hacer en este segundo tiempo, pero aquí se mostró algo bastante interesante y es cómo el equipo del Bayern Múnich supo sufrir y cómo supo defender. El partido de Upamecano, el partido de Stanisic, el partido de Konrad Laimer, que madre mía, es el mediocampista que es de los mejores laterales derechos del planeta. Hoy en día es un lateral derecho completamente convertido, ya no podemos mencionarlo como mediocampista, ya es un lateral derecho convertido en todo el sentido de la palabra. Hizo un partidazo también. Lo que fue el trabajo del mediocampo con Pavlovic y Kimmich, que esta dupla está siendo monstruosa y me está encantando. El trabajo justamente de Manuel Neuer, que a sus 39 años, Manuel Neuer sigue siendo el mejor portero del planeta y sigue siendo el mejor portero de la historia, le duela a quien le duela. Hizo un excelente partido. En cuanto a defensiva, fue un gran trabajo porque en el primer tiempo toda la ofensiva del Bayern se estuvo luciendo. Díaz, Michael Olise, el Harry Kane no estuvo tan participativo, pero tuvo sus contribuciones. El mismo Serge Gnabry, que me sorprendió muchísimo cómo estaba en el primer tiempo, tuvo un juego más picante en ese sentido, fue de los que más propuso, de los que más encaró, pero hizo un excelente partido realmente Serge Gnabry. Y el conjunto del equipo, la verdad es que demostró el gran momento que vive el Bayern Múnich. Y también, hablando por parte del Paris Saint-Germain, es justamente el tema de que no tienes a jugadores clave. Esto es más que evidente. Se te lesiona Hakimi, se te lesiona Ousmane Dembélé. Y eso obviamente a la larga va a perjudicar al equipo de Luis Enrique, pero en el partido se supo cómo plantar cara. De hecho, Nuno Méndez mantiene bloqueado un buen tiempo a Michael Olise, no lo deja trabajar en el fútbol que está acostumbrado a hacer. Y esto justamente demuestra, aparte de que Olise Nuno Méndez está en un gran nivel. Obviamente hablamos de que es un defensa espectacular, también en el caso de William Pacho, que también es un gran defensa. Y hace una situación muy distinta en el cambio de juego, pero lo que sí es cierto es que este equipo de Paris Saint-Germain, a pesar de esas ausencias, se mostró como es el Paris Saint-Germain que conocimos, campeón de Champions, y el Bayern hizo un gran partido que se compensa con una victoria, 16 partidos sin perder y mejorando la racha que le acaban de robar al AC de Milán. Pasamos al día miércoles, a lo que fue el segundo día de Champions. Tenemos el primer partido, que fue el Manchester City contra el Borussia Dortmund. El Manchester City que le pasó por encima al Dortmund 4-1. Y si me das a mí a preguntar, si me preguntas realmente de este partido, creo que el marcador fue muy decente con el Borussia Dortmund. Creo que no me estoy equivocando en lo absoluto. Es el peor partido que le hemos visto a este Dortmund en lo que va de la temporada. Es un partido disaster class completamente. Si lo del Bayern de Company era un masterclass, lo de Kovac con el Dortmund es un disaster class. Porque no puede ser que el equipo del Dortmund no compacte, o más bien no pueda generar 3 pases consecutivos sin ya tener la presión o pérdida de la pelota. Es increíble cómo este equipo se vino abajo y desde el primer gol que se marca hasta que llegó el cuarto, el equipo no supo reaccionar. Tuvieron su momento con el gol de Valdemar Anton, pero de ahí en fuera el partido fue 100% del Manchester City. Realmente no supieron hacer nada. Phil Foden, que está en un excelente nivelazo, el canterano del City está en un excelente nivel para mí. Aparte que contribuye con los 2 goles, da la construcción, da un movimiento crucial en las jugadas de los goles. Y también un jugador que para mí fue clave en este partido y que obviamente fue el que desestabiliza, el que desarticula todo el mediocampo del Borussia Dortmund, fue Savinho. El brasileño hizo un partidazo, a pesar de que no contribuye con goles ni asistencias, hizo un partidazo porque su labor principal fue desarticular a todo el mediocampo y toda la estructura del Borussia Dortmund, y vaya que lo hizo bastante bien el tipo, porque le dio mucho espacio a Reinhardt, le dio mucho espacio a Foden, le dio mucho espacio a Erling Haaland, que de hecho Reinhardt también se marca un partidazo porque da doblete de asistencias. Erling Haaland, que sigue haciendo historia en el Manchester City, a nivel mundial también sigue haciendo historia, lleva 54 goles en 52 partidos jugados en Champions League. Madre mía lo que este señor va a lograr. Para mí, yo le he dicho, de aquí a que acabe su carrera, no descartemos que Erling Haaland le rompa el récord a Cristiano Ronaldo del máximo goleador de todos los tiempos, porque claramente lo está demostrando, tiene el nivel y las condiciones para poder conseguirlo. De ahí en más, el partido Jeremy Doku también me gustó cómo jugó. El partido de Nico González también me gustó cómo estuvo muy pegado en el mediocampo, cómo estuvo muy bien formando ese puente entre la línea defensiva y los delanteros. Me gustó muchísimo el partido del Manchester City. Y obviamente te estás preguntando, ¿por qué estoy hablando tanto del City y no del Dortmund? Porque el Dortmund no hizo prácticamente nada. Más allá del gol de Valdemar Anton, como lo repito, más allá de una que otra cosita que hizo por ahí Adeyemi, Guirassy, una cosita que por ahí habrá hecho en Nemcha,
Más allá de eso, realmente el partido estaba todo en contra para el Borussia Dortmund. O sea, ni siquiera la línea defensiva que tenías, obviamente no puedes decir que tienes una buena línea defensiva cuando Bensebaini es parte de esa línea defensiva, pues es también una razón por la cual el equipo jugó bastante mal. Pero el planteamiento del Borussia Dortmund de parte de Niko Kovac jugó horrible, o sea, jugó muy mal, no encaraba al equipo, no proponía, no distribuía, no jugaba realmente. El equipo se cayó completamente desde que cayó el primer gol, así tal cual. Cayó el primer gol de Phil Foden del Manchester City. En cuanto cae ese gol, lo poquito que había generado el Dortmund se fue para abajo. No hubo más, no pudieron modificar la jugada y la partida fue un trámite para Pep Guardiola, fue un caos absoluto para Niko Kovac, que habrá que ver cómo le pega moralmente al equipo del Dortmund, porque se veían al menos más regulares en la Champions que la Bundesliga, pero este Dortmund ahorita pinta que va a tener una temporada bastante fea. De ahí me tengo que brincar al siguiente partido de la noche, el Benfica de José Mourinho contra el Bayer Leverkusen de Kasper Holdium. Un partido que estuvo muy trabado en todo el partido. Pero trabado y también en un punto de quiebre donde solo atacaba el Benfica. Donde solo aparecía el Benfica, donde solo existía el Benfica. Gran parte del partido fue de los locales. O sea, yo no entiendo cómo no cayeron goles de parte de los portugueses, porque todo el partido lo controló el Benfica. Y no es mentira. O sea, realmente en el único tramo que fueron, ¿qué te gustará? Como unos 10 minutos, unos 12 minutos de partido, fue cuando realmente el equipo de Leverkusen se volvió a jugar en serio y marca el gol. De hecho, en ese tramo es cuando cae el gol de Patrick Schick, que madre mía, que agradezca a Leverkusen que Patrick Schick volvió. Porque si bien es cierto, Cofane estaba irrumpiendo bastante en la delantera, necesitabas a alguien del calibre y de la experiencia de Patrick Schick. Y obviamente tenerlo en la cancha y que te haya resuelto el partido literalmente es de agradecerse. Del lado del Leverkusen hubo hasta es un buen planteamiento, porque lo que fue Badé, Tapsova, Flecken, Grimaldo, que sigue haciéndolo muy bien. Estos cuatro en particular hicieron un gran partido. Estos cuatro en particular jugaron bastante bien, tuvieron buenos bloques defensivos, supieron muy bien aguantar los ataques del Benfica, que hicieron lo posible por llegar desde banda izquierda a derecha. De hecho, donde más pegaron fue por banda de la derecha, pero obviamente el equipo se mostró muy sólido. El equipo atacó y se defendió bastante bien. Bueno, yo diría que se defendió mejor de lo que atacó, pero de ahí en fuera el partido se le complicó muchísimo al Leverkusen, que es algo que viene haciendo desde hace ya varios partidos, no solamente de Champions, sino también de la Bundesliga. Este partido sí pintaba para el clásico 0-0, en el que, pues sí, todo de un lado, pero digamos que la diosa Fortuna dijo: le voy a sonreír al Bayer Leverkusen, que se lleve 3 puntitos para que se mantenga en la zona de clasificación, pero el partido realmente por merecimientos, que sabemos que el fútbol no es de merecimientos, es de resultados, pero por merecimientos era de parte del Benfica. Hicieron el partido que tenían que hacer, lo jugaron como lo tenían que jugar, muy al estilo de Mourinho, pero realmente de alguna forma el gol simplemente no caía. Entre lo que hizo bien Flecken, entre el gran partido de Badé y entre la diosa Fortuna que le sonrió al Leverkusen, se llevaron 3 puntos que hoy en día los mantienen al menos en puestos de playoff. Y nos pasamos a la Europa League. El primer partido de estos de Europa lo tenemos con el Niza enfrentando al Freiburg. Un partido que, por la calidad de las plantillas, por el nivel que vienen viviendo ambos, se pintaba que iba a ser una paliza de parte de los franceses, porque el equipo, al menos hombre por hombre, y en la plantilla y la estructura, todo pintaba para que el Niza, no te digo que ganara 5-0, pero sí para que ganara el partido de al menos de una manera más cómoda. Y el partido se volcó todo a favor de el Freiburg. Todo el partido se volcó, o al menos el primer tiempo, se volcó a favor del Freiburg. Lo que le pasó a Julian Schutter y a sus pupilos fue un golpe de suerte bastante bueno. El partido, a mí personalmente, yo lo pude ver por cachos, no tuve la oportunidad de verlo completo, pero en lo que pude ver, que fue casi todo el primer tiempo, el equipo estuvo volcado al frente, estuvo atacando, no dejaron respirar a Niza. Y también siento yo, digo, también la gente que a lo mejor lo habrá visto, a lo mejor me dará la razón con esto. El Niza siento que regaló el primer tiempo.
¿Por qué? Porque estuvieron muy echados atrás, porque no daban como que proponían al ataque. Tuvieron unos breves momentos en algunos tramos del partido, pero no comparado con lo que estaba haciendo el Freiburg. Literalmente el Freiburg a partir del minuto 25, creo que antes, empezó a controlar la pelota y no soltaba. Y el cuadro del Freiburg marca sus 3 goles en el tramo final del primer tiempo. Ahí es donde se descompone todo el bloque del Niza, que ya venía ganando, por cierto, venía con ventaja de 1-0, pero todo el equipo se volcó al ataque, supieron responderle al Niza, y obviamente cayó el primero, segundo, el tercero, nos vamos al descanso, 1-3, y aquí pasa algo parecido con el Paris Saint-Germain contra Bayern. En el segundo tiempo se voltea la situación y todo el partido es del Niza. Ahora son los que atacan, ahora son los que embaten, ahora son los que generan, los que construyen, los que distribuyen, los que proponen. Ahora son ellos justamente. Carlos, el delantero del Niza, fue el que más estuvo al ataque, el que más estuvo proponiendo. Marca el único gol de parte de los franceses, pero fue el que más estuvo encarando portería hasta que lo sacan de cambio. De ahí en fuera lo que fue Bogue, fue también otro de los que estuve como que proponiendo. Van Hout también, porque contribuye con una asistencia, pero es más de lo que pudo hacer el equipo del Niza, a pesar de que tuvieron todo el control y todas las oportunidades para poder haber marcado el empate o haber incluso logrado la remontada, porque claramente el partido estaba propuesto para eso. Del lado del Freiburg tienes a jugadores como Manzambi, que a mí Manzambi perfectamente me está cuajando muy bien como la dupla, con Egenstens, que ahora fueron los que estuvieron más tranquilos Egenstens, pero Manzambi estuvo muy abierto en el campo, estuvo controlando, estuvo conectándose con la defensa, estuvo ayudando a los delanteros, estuvo proponiendo. De hecho él hace uno de los goles del Freiburg, junto con Leinhardt, que estuvo muy bien en la línea defensiva. También a Tobolu hizo un muy buen partido. Vincenzo Grifo estaba siendo de los mejores en el encuentro hasta que sale por lesión, tristemente. Esperemos que no sea de gravedad, pero sale por lesión. Suzuki también hace un muy buen partido, se mete muy bien como ese mediapunta centro ofensivo que conecta para que esté asistiendo a Adamu, que al menos Adamu, a mí personalmente, desde ese partido contra el Bologna de Europa League, que marca un gol, y desde el partido anterior contra el Hoffenheim de la Bundesliga, donde da una asistencia, ya lo he visto muy apagado, ya lo he visto súper apagado. A Adamu lo veo muy poco participativo, casi no propone en el campo, y eso sí me preocupa bastante porque es un delantero que al menos lo venía haciendo bien en semanas anteriores, pero desde el partido contra el Bologna hizo partidos entre decentes tirándole a malos. Estuvo haciendo malas presentaciones durante esos partidos, y en estas instancias de Europa League, que es donde más necesitas un delantero, pues Adamu simplemente no ha existido. Ha contribuido más Grifo, ha contribuido más Suzuki, el mismo Schenhardt, que de hecho es el MVP del partido. Son los que más han estado contribuyendo, porque realmente el partido de Adamu fue malísimo. Como lo mencionaba, el mismo Schenhardt hizo un excelente partido jugando por la banda derecha, como este falso extremo, como este mediapunta, como este doble 10 que se estaba manejando en el equipo de Shooter. Hicieron el partido que tenían que haber hecho. Todo lo trabajaron en el primer tiempo, salió y se llevaron 3 puntotes que ahorita los tienen en la parte alta de la Europa League. Y ahora vámonos con el segundo y último partido de la UEFA Europa League, el Stuttgart contra el Feyenoord. Partido que terminaría 2-0 a favor del Stuttgart, que el resultado te da a entender que fue un partido bueno. La verdad es que no lo fue. Un partido que estuvo muy trabado, muy trabadísimo, algo similar a lo que vimos en el Napoli contra Frankfurt, pero de este lado siento que fue el Stuttgart el que más propuso, el que más encaró, el que más llegó a portería, el que más posesión tenía, pero realmente el partido no se sentía tan pesado, no se sentía como que esto podrá acabar en un 4-5-0 o en un 3-3 o en un 2-3, no se veía de ese estilo, se veía más de un equipo que quien se equivoque básicamente va a fallar, pero la cosa es que no generabas las oportunidades para poder fallarlas o para poder marcar los goles. Entonces era una situación muy complicada. Creo que apenas hubo 3 o 4 tiros a portería de parte del Stuttgart. Hubo apenas 1 o 2 tiros a portería de parte del Feyenoord. Y eso fue lo que pasó simplemente. Pero el golpe, la diosa fortuna, cayó en los últimos minutos. En el 84 cayó el gol de Canoes y en el 90 más agregado cayó el gol de Denis Sundaf. Con eso, el Stuttgart se asegura 3 puntos, se vuelve a meter a la zona de clasificación de Europa League y el equipo ahí compensó todo lo que estaba haciendo. Creo que para mí, obviamente, como lo marca la estadística, Denis Sundaf fue el MVP del partido, fue el que más estuvo jugando, el que más activo estuvo y hizo un partido, la verdad, muy bueno. Este sí lo pude ver completo, me gustó más la distribución, cómo se manejaba y cómo se asoció con Thiago Thomas y con Canoes para justamente
entre los tres atacar como una especie de una formación de triángulo, estar atacando, jugar como ese falso, como esos doble 10 que estuvieron muy pegados a Denis Undav, y eso ayudó muchísimo a que justamente no tuviera tanta presión en esta zona, a que no estuviera tan rodeado durante las jugadas en jugada ofensiva. Y de ahí lo que fue la dupla Chema Andrés Angelo Stiller, lo hemos dicho varias veces, es una dupla que debe mantenerse sí o sí. Hicieron muy bien su control en el medio de campo, distribuyeron muy bien en esta zona, supieron mantener las marcas y las pautas y lo hicieron bastante bien. En la defensa, Chabot creo que fue el mejor de los tres. Hicieron un muy buen partido. Chabot estuvo muy bien posicionado, estuvo muy bien en lectura de juego, supo salir con el balón. Y lo mismo con Alexander Newell, que también hizo un partido decente. Para las pocas veces que se le fue exigido, supo responder correctamente. Por lo que el partido fue muy redondo para Sebastián Junes. Los vuelve a meter en la pelea por la clasificación. El Feyenoord se mete en complicaciones porque ahora son ellos los que están con esa complicación para una clasificación al menos por playoff. Pero el partido del Stuttgart, por esos 2 goles se salva, pero si quitáramos esos últimos 6 minutos, 7 minutos de partido, es un bodrio en todo el sentido de la palabra. Para cerrar este video tenemos el Mainz 05 contra el Fiorentina. Contra la Fiorentina, uno de los equipos que ahorita está como último de la Serie A, no ha ganado 10 partidos, bueno, 11 contando no ha ganado. Y es un equipo al que tenías que sacarle puntos, tenías que aprovechar la oportunidad en el nivel en el que venían. Y al principio le estaba saliendo muy mal el juego al Mainz 05, porque todo el primer tiempo estuvieron siendo vapuleados por la Fiorentina. Golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, hasta que cayó el gol de la Fiorentina. Cae el primer y único gol de Simon Som, al menos en el partido, que de ahí en más no supo reaccionar la cuadra de la Fiorentina, no supo ampliar la ventaja. Le dieron muchos espacios al Mainz 05, que termina aprovechando más en el segundo tiempo. Ahí más el juego que se manejó en este bloque del Mainz de un 3-4-2-1, donde buscaron más esa población en el mediocampo. Pero Kawasaki para mí fue de los que más estuvo en mejor condición, fue de los que más participó, de los que más distribuyó ese balón, y sobre todo atacando mucho por la banda de la izquierda, también jugándole como ese falso extremo, como ese interior por izquierda. Hizo un buen trabajo en ese sentido. De ahí en más, creo que los mejores jugadores vinieron en el cambio. Cashew Sano, que también hizo un excelente partido entrando por Maloney. También el caso de Hollerbach, que también a mí Hollerbach me está gustando muchísimo cada que entra de cambio, que juega de titular. Me gusta cada día más los partidos que hace. Esperemos que tengan más regularidad, aunque tomando en cuenta que está Paul Nebel, que Paul Nebel también no ha jugado tan bien en los últimos partidos, sobre todo en Europa League. No lo he visto tan activo como se esperaría. Pero el que definitivamente fue el MVP de este partido fue Jae-Sun Lee. El surcoreano hizo un gran partido, porque no solamente entra de cambio por Armin Osiev, sino también en el poco tiempo que está jugando, en los pocos minutos que juega, hace todo, distribuye, corre, encara, pelea, confronta. Todo lo que necesitaba hacer un delantero lo hace este señor. Y para rematar su buen partido, se marca el gol de la victoria. Marca el gol al 90 más agregado para darle 3 puntos cruciales al Mainz 05, que está viviendo un paralelismo en cuanto a su temporada. Porque en la Bundesliga está peleando por evitar el descenso, y aquí en Conference League se encuentra tercero, creo que ya bajó a cuarto, en la Conference League. Está de momento clasificando de forma directa en el torneo, y esto habla de un poquito del paralelismo que tienen este equipo. Me acuerdo que hace unos meses hablamos justamente de que al Borussia Dortmund le pasaba algo muy parecido, de que en la Bundesliga jugaba bastante mal, jugaba horrible, le dejaba puntos, pero en Champions era una auténtica máquina, era una locomotora ese Dortmund de Edin Terzic, que vaya, cómo extrañarán Edin Terzic ahorita a los del Borussia Dortmund, pero justamente el equipo hizo un gran trabajo en cuanto a los cambios. Creo que Bo Eriksen acertó muchísimo con los cambios y supo reconstruir al equipo, supo muy bien plantearlo, acomodarlo para que ahora hubiera más jugadores en ofensiva. ¿Sabes qué? Vamos empatados, vamos a aventar toda la carne al asador, vamos a jugarle al tú por toda la Fiorentina. Y vaya que le funcionó, porque este cambio, los últimos minutos, la presión que traía la Fiorentina, el desgaste que traía la Fiorentina también, le ayudó muchísimo al Mainz para sacar 3 puntos. Y de momento el resultado en cuanto a Champions, Europa y Conference League fue positivo, porque gana el Bayern Múnich, gana el Leverkusen, empata el Eintracht Frankfurt, pierde el Dortmund. Aquí hablamos de que ya fue
Fueron 3 partidos a favor de la Bundesliga, 1 en contra. Gana el Freiburg, gana el Stuttgart, aquí fue 2-2 y gana el Mainz 05, por lo que prácticamente fue una semana muy buena para los alemanes. Aquí en pantalla te dejo las tablas generales de las 3 ligas de la Champions, Europa y Conference League para que veas cómo van los equipos al momento de que estamos grabando este video. Ya se jugaron las semanas 3 y 4 respectivamente. Veremos qué pasa la próxima semana, veremos qué pasa de aquí a diciembre. Pero de momento los equipos alemanes la están haciendo bastante bien. Están sacando los resultados. Hasta el momento no hay ningún equipo fuera de clasificación, ya sea directa o de playoff. De momento no hay ninguno fuera, eso le ayuda muchísimo no solamente al nivel de la Bundesliga, sino también al coeficiente para poder obtener la plaza extra para la próxima temporada. De momento es la Premier League la que está ganando esta plaza, pero bueno, la Premier League tiene ahorita como 200 equipos en competiciones europeas, por lo que obviamente iba a ser más factible para ellos. Pero aquí te invito a la caja de comentarios a que me dejes tu opinión con respecto al video, qué partidos viste, qué partidos te gustaron más, algún punto o algún detalle que se me haya pasado de alguno de los partidos, me lo puedes hacer saber sin ningún problema aquí en los comentarios. Y así como también hacemos ese análisis semana con semana de la Bundesliga en Europa, pues también hablamos de otros temas como jóvenes promesas, la situación de los clubes, de los equipos y obviamente también hablamos de grandes leyendas. Y la última leyenda de la que hablamos en este video que te pongo en este momento es de Gerard Müller. Así que gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bye.